Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Vamos a hablar de este tema que genera preocupación en el país, como es la inseguridad y las diferentes manifestaciones. Aquí hay responsabilidad de los diferentes sectores, ejecutivo, legislativo. Recordemos que está vigente desde febrero del 2017 la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Hoy se han planteado reformas partiendo de un hecho, y hay que señalarlo también, esos errores que se cometieron en la propia Constitución. El artículo 40 de la Constitución dice, al hablar de movilidad humana, no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. ¿Qué pasa con aquellos que llegan sin papeles y con antecedentes penales? El Perú acaba de repatriar a Venezuela al quinto grupo de aproximadamente 130 venezolanos con antecedentes penales que han estado delinquiendo en Lima y en Huancayo. Para poner de ejemplo, para hablar de este tema queremos dar la bienvenida al viceministro de Seguridad y Movilidad, el general en servicio pasivo de la Policía Nacional, excomandante de la Policía, general Patricio Pazmiño. General Pazmiño, desde la visión del Ejecutivo, ¿cómo se viene actuando para lograr primero estas reformas y actuar de una manera mucho más diligente, en conjunto con una política de Estado frente a estos temas de inseguridad? Buen día. Gracias, buenos días. Primero un saludo a todos quienes nos escuchan y miran. Siempre es importante estar en estos espacios para poder, desde estos sitios, rendir cuenta de lo que estamos haciendo también a la ciudadanía, así que muchas gracias por la invitación. En efecto, el tema de la movilidad humana viene siendo una preocupación del Gobierno Nacional y particularmente de los Ministerios de Relaciones Exteriores, quien tiene la rectoría y del gobierno porque tiene a su cargo el tema del registro y control migratorio. Viene siendo una preocupación y esto se refleja cuando en julio de 2019 mismo ya se propuso unas reformas a la ley de movilidad humana, y porque al menos durante un año atrás hemos venido tomando acciones respecto de el incremento de flujos migratorios, especialmente de ciudadanos venezolanos, producto de la crisis que ellos viven en ese país y que por todos es conocida. Y así usted recordará que en una primera instancia se pidió el pasado judicial y en una segunda instancia se estableció unos requisitos especiales, especialmente lo que tiene que ver con pasaportes. Y ambos intentos por buscar una migración controlada y regulada y transparente, que al final es el objeto, porque también tenemos que reconocer que quienes migran también son personas, son seres humanos, y por lo tanto también tiene que considerarse esa condición. Pero aquellas dos situaciones que nosotros vivimos, o que pedimos, o que quedaron en el intento de poner, pues fueron objeto de algunos recursos judiciales y luego quedaron en algunos casos derogadas, o otros casos están todavía en estudios para ver qué es lo que se va a suceder, porque sobre la base de eso también se apeló a esas resoluciones. Con lo que quiero decir con esto es que el problema, nosotros como Ministerio de Gobierno, como Ministerio de Relaciones Exteriores, no lo hemos visto ahora, sino que lo venimos tratando y analizando de diferente manera. ¿Y cuáles son las principales reformas, general Pazmiño, a la ley de movilidad humana que se requieren cuando ustedes plantearon en julio del año pasado? Lo primero que hay que decir antes de llegar a la reforma es que, en efecto, como usted bien lo señala, en la Constitución hay norma legal en el sentido de un concepto, una política del Estado ecuatoriano respecto a la movilidad humana, de la libre movilidad, de la ciudadanía universal, etcétera, etcétera, pero hay otra que también es importante señalar, y no recuerdo en este momento el artículo, referente a que está prohibida la detención a un ciudadano por temas de situaciones migratorias. ¿Cómo afecta este tema? Afecta este tema porque si usted quiere ir a la figura de deportación, luego que usted ha identificado una persona que está incursa en los motivos de deportación, no lo puede hacer, porque después de que se hace una notificación, que es lo único que nos permite ahora la ley,
es básicamente imposible encontrar a esta persona para poder continuar con el trámite que requiere la deportación, y que en efecto no debería durar más de unos 10 días, que son herramientas con las que cuentan otros países como el Perú, que permite que hagan este tipo de deportaciones tan rápidas y expeditas respecto a una política pública que ellos han tomado referente a los ciudadanos venezolanos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo básicamente es potencializar o reforzar la capacidad de hacer control migratorio, y eso tiene que ver, déjeme ver, el artículo es el 83, y otra reforma al artículo 144, que igual lo que permitiría es que se mantenga a los ciudadanos que han caído en condiciones de deportación en albergues o sitios de acogida sin que eso se considere una detención mientras se hace un trámite de deportación. Porque si no tenemos físicamente a los ciudadanos, básicamente es infructuoso, o no se va a poder realizar una deportación, porque luego de la notificación tienen que ser notificados respecto del sumario que se abre para su deportación, tienen que acudir porque tienen derecho a la defensa para exponer sus argumentos respecto de si pueden o no pueden, o si están o no están en cursos legítima defensa respecto de una posible deportación, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es necesario, como sucede en otros países, la presencia física de quien está, garantizar la presencia física de quien está en un proceso de deportación. General Pazmiño, ¿cómo concienciar si necesitan estas reformas de la Ley de Movilidad Humana en la Asamblea Nacional cuando las estadísticas dan cuenta de esta realidad? Ayer Diario El Comercio publicaba una investigación que daba cuenta de que al menos el 7,5% de extranjeros presos en el país son ciudadanos de 60 nacionalidades. Y entre abril y diciembre del año pasado casi se duplicó la detención de venezolanos con antecedentes y que están presos en las cárceles del país. En efecto, la migración tiene efectos positivos que hay que reconocer, pero también tiene efectos negativos. ¿A qué queremos atacar nosotros? ¿A qué queremos enfrentar? A esos efectos nocivos de la migración, ¿no es cierto? A esos efectos que no contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad. En efecto, hay más o menos 3.000 ciudadanos extranjeros presos en nuestro sistema de rehabilitación. Y de esos son 735, si no me desingrata la memoria, respecto de cuántos son ciudadanos venezolanos. Es decir, el dato de ayer era 733. Es decir, son la segunda población carcelaria extranjera en el país, solamente por debajo de los nacionales colombianos. Y en realidad que la cantidad de ciudadanos venezolanos que han ingresado están inmersos en temas de infracciones a la ley, ha crecido exponencialmente. Si nosotros miramos unos 3 o 4 años atrás, era casi nula la participación de ciudadanos venezolanos en este tipo de actividad. ¿Y todos con antecedentes penales los que están? Ese es el otro problema. Como no tenemos una relación expedita con el gobierno de Venezuela, como la institucionalidad en Venezuela no está en los mejores términos, se hace imposible que podamos tener el mismo intercambio de información o las mismas coordinaciones como las tenemos con Perú o con Colombia, por ejemplo, con quienes podemos hacer casi cooperación, intercambio de información al instante. Entonces, el saldo migratorio de ciudadanos venezolanos al día de hoy está por los 350.000 ciudadanos venezolanos que estarían en el país, quienes han ingresado por pasos regulares, oficiales, establecidos en aeropuertos y en puntos de frontera. Hay una gran cantidad de ciudadanos venezolanos que están ingresando, y ese es el otro tema. En circunstancias de aspectos que concebía la ley anteriormente, el solo hecho de ingresar por un paso irregular y permanecer en el país de manera irregular era motivo para una deportación. Ahora sí es causal, pero si uno encuentra a un ciudadano en condición irregular, lo único que puede hacer es notificarle, no puede tomar ninguna es decir, acción. Estamos limitados con la legislación actual para deportar, o lo que hizo Perú, el quinto envío de 130 venezolanos. Así es. La expulsión de su país. No hay cómo hacer aquí. Así como en las condiciones actuales no se puede hacer.
¿Y qué dicen en la Asamblea? Porque allí también se han rasgado las vestiduras respecto de las reformas de la Ley de Movilidad Humana. Bueno, yo creo que lo importante de estas últimas horas en que hemos estado en un debate respecto de las reformas de la Ley de Movilidad Humana, yo pienso que ha despertado, digamos, la conciencia de todos. La Asamblea también ha hecho sus pronunciamientos indicando que el tema más tiene un problema de orden constitucional. Sin embargo, yo creo que es importante que se analice todo lo que hay respecto, todas las diferentes aristas que hay respecto de este tema, porque creo que todos debemos coincidir que lo importante es que en el menor tiempo posible necesitamos cambiar estas condiciones. Vuelvo a decir, sin discriminar a nadie, sin tener ninguna política especial contra ninguna nacionalidad, lo que necesitamos nosotros es tener mejores capacidades para que el Ecuador pueda tener una política de inmigración regulada, controlada y transparente. Claro, no se trata aquí de estigmatizar al extranjero ni hacer xenofobia en modo alguno, pero sí ejercer uno de los principios de soberanía y de controles cuando ingresan al país en condiciones que hacen otros países. Y me olvidaba decir esto es otra cosa importante, otra de las acciones que tomamos nosotros como gobierno frente al incremento de los flujos. Acuérdese usted el decreto 826 que fue emitido a finales del año pasado y que nos pidió hacer un registro de los ciudadanos venezolanos y con la posibilidad de otorgar una visa humanitaria a quienes puedan reunir las condiciones para tal efecto, ¿no? Entonces, el registro migratorio se viene efectuando. Tenemos 197.000 más o menos ciudadanos venezolanos que han sido al registro a través de medios electrónicos con la Subsecretaría de Migración. De ellos más o menos 97.000 ya han hecho un registro biométrico. Ahora tenemos ya más datos respecto de ciudadanos venezolanos y claro, desde luego ahora Relaciones Exteriores está analizando quiénes de ellos cumplirían condiciones como para acceder a una visa humanitaria, quienes sí vienen a aportar al país, quienes están trabajando o quienes de alguna manera se pueden constituir en un aporte también para la sociedad ecuatoriana. Y si no hay contribución del gobierno, de la dictadura de Maduro, simplemente no hay cómo contar con esos antecedentes en el país, de esos miles de venezolanos. No podemos contar en este momento, no podemos contar. Simplemente la realidad es que no podemos contar porque no hay forma de que podamos hacer un intercambio de información o de este tipo. Es más, si un ciudadano venezolano quisiera acceder a este tipo de documentos, yo creo que ellos no lo pueden hacer. Y si ellos lo pudieran hacer, el trámite ya demora muchísimo de lo que nosotros hemos entendido. De ahí que nosotros cuando estamos haciendo este control ahora, el registro que ya lo venimos haciendo por 2 meses, nos encontramos básicamente con pasaportes caducados. Por eso se extendió la vigencia de los pasaportes 5 años más de la vigencia, documentos de identidad básicamente totalmente destruidos, despedazados, a veces ilegibles, cédulas de identidad, muchas de ellas falsificadas y todo lo demás. Pazmiño, si es que no hay estas reformas en la Asamblea, va a ser difícil, sin esta herramienta legal, poder actuar de una manera más diligente frente a estos extranjeros. Así es. Si no se hace eso, vamos a seguir actuando nosotros con las herramientas que hoy tenemos y sobre la base de las cosas que le explico este momento estamos haciendo, que las quisiéramos hacer mejor y más rápido, pero tenemos que hacer lo que la ley nos manda. El general Patricio Pazmiño, viceministro de Seguridad y Movilidad. No es movilidad, perdón, sí. Solamente seguridad. Seguridad. Ajá. El viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobierno, general Patricio Pazmiño, es comandante de la Policía Nacional. Muchas gracias la presencia en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio, vamos a continuar este diálogo con el general Patricio Pazmiño y recuerden, quienes deseen revisar las entrevistas en la página web del Comercio. Un feliz viernes, feliz fin de semana.